Hola a todos, seguimos con nuestras clases esta semana. Primero que todo avisarles que les subí a la página de nuestro curso, en la sección Apuntes y ejercicios resueltos, un montón de material de método de multiplicadores de Lagrange y de condiciones de Kuhn-Tucker o KKT. Revisen este material, estudienlo, intenten hacer los ejercicios y si hay dudas sobre estos ejercicios o sobre la tarea computacional 1, me escriban. Esta semana lo que vamos a hacer es empezar a ver todo lo que es programación u optimización, son sinónimos, programación u optimización lineal. Veamos primero la formulación general de este tipo de problemas. Como dice la lámina, un problema de optimización es lineal si todas las variables que lo componen son continuas y tanto las restricciones como la función objetivo son lineales en cada una de estas variables. La notación general nos queda de esta forma, ¿cierto? Tengo la función objetivo con nuestro criterio de optimización sujeto a las m restricciones y tengo n variables, ¿cierto? Si se fijan, cuando nos dicen que la función objetivo y las restricciones son lineales en las variables, esto significa que no voy a tener exponentes distintos de 1 en las variables. No me voy a encontrar con un x elevado al cuadrado o con una raíz de x2. No me voy a encontrar con variables expresadas de esa forma, ni en la función objetivo, ni en las restricciones. Siempre voy a tener variables con exponentes igual a 1. Eso significa que las restricciones y la función objetivo son lineales en cada una de las variables. Tenemos en este caso, B es el recurso, ¿cierto? El recurso máximo que tengo. El A, en este caso, es la constante que acompaña a nuestro valor, a nuestra variable, perdón. Esta es una forma general de escribirlo. Es como que diga 5 por x sub 1 más 3 por x sub 2 más etcétera, etcétera. Tiene que ser menor o igual a 3000, por ejemplo. Pero con A y con B es la forma de escribirlo, es una forma general de escribirlo. Pero en este caso las variables son las x. Otra implicancia de que las restricciones y la función objetivo sean lineales en las variables es que la función objetivo y las restricciones van a ser rectas. Eso significa que van a tener una pendiente constante. Esa es otra característica de los problemas lineales. En este caso, para la resolución analítica de nuestro ejercicio, también ocupamos el método de multiplicadores de Lagrange. Y por lo tanto ocupamos se tienen que cumplir las condiciones de KKT. En este caso la formulación general de nuestro lagrangiano sería de esta forma, ¿cierto? Tenemos nuestra función objetivo, ¿cierto? Que es una sumatoria de constantes por variables, más la sumatoria de un lambda por cada una de las restricciones que yo tengo en mi ejercicio. Si hay dudas sobre esta formulación, miren la lámina justamente anterior y vean cómo están escritas las restricciones. Ahí se van a dar cuenta que esta forma de escribirlo es una forma resumida y general de escribir el lagrangiano. Y las condiciones de primer orden en este caso serían esas, ¿cierto? Serían las derivadas del lagrangiano respecto a las variables y respecto a los lambdas. Recuerden que lo que hacemos en el método de multiplicadores de Lagrange es tomar un ejercicio de n variables y m restricciones y transformarlo en un ejercicio sin restricciones, pero que va a tener n más m variables. Por eso voy a tener una variable adicional por cada restricción que tiene nuestro ejercicio. Denle una vuelta a esto, esto es una forma general y abreviada de escribirlo, con sumatorias. Si tienen dudas, vuelvan a la lámina anterior o bien escríbanlo de la forma extensa, no con sumatorias, sino que con las sumas de todos los términos correspondientes. Respecto a las derivadas, también hagan lo mismo. Fíjense en cómo sería la derivada del lagrangiano y se van a dar cuenta que van a quedar
De nuevo, están escritas de forma general. Van a quedar expresiones de esta forma. Revísenlo y si hay dudas, me escriben. Bueno, como pudieron darse cuenta, la resolución analítica es bastante similar a la de los problemas de programación no lineal. Veamos ahora la resolución gráfica de los problemas lineales. En este caso se puede hacer una resolución gráfica ya que voy a tener solo rectas. La función objetivo y las restricciones van a ser solo rectas. Por lo tanto, es posible una resolución gráfica. En el caso de los problemas de programación no lineal, este método, el método de resolución gráfica, se hace mucho más complejo. Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo que desarrollaron ustedes en Solver en la ayudantía. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero resuelto de forma gráfica. Entonces, ¿qué dice nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio dice, una empresa ha violado la ley ambiental y ha recibido la pena de plantar árboles en una plaza de uso público. Los árboles disponibles son robles y abedules. Se le exige además que por cada roble se debe plantar a lo más 4 abedules. Las horas hombre necesarias para la plantación de un abedul y un roble son 1 y 3 horas hombre respectivamente, y la empresa solo cuenta con 9 horas hombre para realizar el trabajo. Si la empresa, arrepentida por su falta, buscara maximizar el beneficio social de la plantación de árboles, siendo este de 4 para los abedules y 1 para los robles, ¿cuál sería el óptimo? Entonces, primero planteamos el problema, siendo X el número de robles e Y el número de abedules. Recuerden que lo primero es definir nuestras variables. Tenemos que el problema quedaría de esa forma, ¿cierto? Tenemos nuestro criterio de optimización, que es maximizar. Yo quiero maximizar la función objetivo, que es maximizar el beneficio social. Tenemos que cada roble nos entrega una unidad de beneficio social, por lo tanto es 1 por X, y cada abedul nos entrega 4 unidades de beneficio social, por lo tanto es 4 por Y. Sujeto a, tengo en este caso 4 restricciones, las 2 restricciones de no negatividad y 2 restricciones adicionales. Esta es la restricción de horas hombre, y la otra es la restricción que me dice que por cada roble se deben plantar a lo más 4 abedules. Entiendo que hay varias dudas sobre cómo plantear este problema. Yo les recomiendo que no se aprendan una regla de memoria, sino que traten de ver la lógica que hay detrás de la restricción. Una forma, por ejemplo, es plantear mi restricción y empezar a reemplazar valores que yo sé que deben cumplir la restricción y ver si cumplen la restricción tal como yo la escribí. Por ejemplo, por cada roble se deben plantar a lo más 4 abedules. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo escribir mi restricción y ver valores que deben cumplirla, ver si cumple la restricción como yo la escribí. Por ejemplo, tomo un roble y 5 abedules. Veamos si esta combinación de 1,5 cumple la restricción tal como yo la escribí. No debería cumplirla, ya que no está cumpliendo la regla que tenemos arriba. Entonces tenemos que ver si cumple la restricción tal como yo la escribí. Luego tomamos otro valor, por ejemplo, 2 robles y 9 abedules. No lo debería cumplir. 2 robles y 7 abedules sí lo deberían cumplir. Y así. Y van viendo si, como ustedes escribieron la restricción, están realmente diciendo lo que dice el problema. De nuevo, les recomiendo no aprenderse una regla de memoria, sino que analicen si es coherente y consistente la forma en que ustedes escribieron su restricción. Entonces, en la lámina anterior les dejé un icono de Desmos. Si lo apretan, tienen un link hacia que los lleva a una página de Desmos que tiene este ejercicio. Aquí yo saqué algunos pantallazos sobre ese link que yo les mandé. Mírenlo y traten de jugar con Desmos. Es súper útil para entender gráficamente los problemas y les va a servir también para su tarea computacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que graficar nuestras restricciones. Al graficar nuestras restricciones, por ejemplo, la primera que grafiqué yo es que 4x tiene que ser mayor o igual que y. ¿Cierto? Tenemos que el área que queda de color
es el área factible. En este caso, en esta segunda lámina, en este segundo pantallazo, perdón, está graficada nuestra restricción de las horas hombre, que dice que tengo 9 horas disponibles para trabajar y que los roles ocupan 3 horas y los abedules ocupan 1 hora. Por lo tanto, el área factible definida por esta restricción es la parte anaranjada. Entonces, ahora tengo que ver cómo queda restringido nuestro dominio, cómo queda acotado nuestro dominio cuando tomamos las 4 restricciones para definir cuál es nuestra área factible. Si se fijan, en este caso, nuestra área factible sería el triángulo que cumple con las 4 restricciones. ¿Cierto? Este triángulo, por lo tanto, esta sería el área factible. Es el triángulo que cumple, es el área que cumple con todas nuestras restricciones. Por lo tanto, nuestro problema, el dominio de nuestro problema está acotado a este triángulo. En Desmos, si en vez de trabajar con mayor o igual o menor o igual, trabajan con igual, les va a quedar solo la recta. Por si es que están, o pueden ir también cambiándole los colores a las restricciones, porque para que lo vean con mayor claridad. Y ahí van jugando y van definiendo su área factible. Una vez que tengo el área factible, ahora tenemos que jugar con nuestra función objetivo. Sabemos que nuestra función objetivo tiene esta forma, ¿cierto? X más 4y. Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Pongo que x más 4y es igual a z e inserto un cambio de valor de z. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver cuál es el mayor valor de z que puedo encontrar, pero que cumpla con estar dentro del área factible. Es decir, tengo ya mi recta con su respectiva pendiente, ¿cierto? Que es x más 4y, que van a ser rectas de esta forma, ¿cierto? Rectas de esta forma. Rectas de esta forma. Y tengo que ver cuál es la recta más lejana del origen, la curva de nivel con el z mayor posible, pero que cumpla con estar dentro del área factible. Entonces me voy alejando y llego a esta curva de nivel. Llego a esta curva de nivel que pasa por uno de los vértices del triángulo. ¿Cierto? Pasa por uno de los vértices del triángulo. Y en este caso, este sería mi óptimo en este ejercicio. Entonces, tomando el mismo ejemplo, les va a quedar a ustedes como tarea chica las siguientes 2 preguntas. Primero, ¿cuáles serían las restricciones activas en el óptimo y cómo sería el lambda asociado a estas restricciones? Cuando pregunto por las restricciones activas me refiero a cuáles son las restricciones de nuestro ejercicio. Recuerden que teníamos 4 restricciones. ¿Cuáles de estas 4 restricciones se cumplen con igualdad? Y para estas restricciones, ¿cómo sería el lambda asociado? Recuerden repasar, cómo sería el signo del lambda asociado a estas restricciones. Recuerden que el lambda en la interpretación, recuerden el significado económico del lambda, que es el precio sombra, es cómo cambiaría el valor de mi función objetivo si yo pudiera relajar o mover en una unidad mi restricción, el recurso en mi restricción, la B larga, ¿cierto? Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería el óptimo si el beneficio social que entregan los robles fuera 5 y el que entregan los abedules fuera 1? Analicen gráficamente, jueguen con Desmos, fíjense que en este caso la pendiente de mi función objetivo cambiaría. Entonces quiero que vean cuál sería el mayor z que se podría alcanzar ahora. ¿Cuál sería el punto más lejano del origen que siga cumpliendo con estar dentro del área factible? Entonces, recapitulando, ¿qué debemos hacer en el método gráfico? Primero, debo graficar todas las rectas correspondientes a las restricciones y seleccionar cuál será el dominio en el que estarán todas las soluciones factibles, es decir, definir mi área factible. En segundo lugar, debo trazar las curvas de nivel de mi función objetivo, de modo de determinar la dirección de máximo crecimiento, en el caso de la maximización, o determinar la dirección de decrecimiento en el caso de la minimización de la función objetivo.